versículos 4 al 7. Primera de Juan 3, versículos 4 al 7. Dice la palabra de Dios: todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo, como Él es justo. Y hermanos, existe un tipo de pensamiento muy peligroso que solo pueden tener los que conocen la palabra de Dios. Ya sea que sean cristianos o que sean incrédulos, pero este pensamiento solamente lo pueden tener aquellos que conocen la palabra de Dios o el mensaje, el evangelio. Este pensamiento es casi, yo lo puedo comparar como cancerígeno. Es imperceptible y muy sutil. Es muy posible que la mayoría de ustedes lo haya experimentado, o incluso en este momento es posible que la mayoría de ustedes o algunos de ustedes estén viviendo con él. Es posible que incluso se haya convertido este pensamiento en una regla de interpretación de su propia vida o incluso de la propia Biblia. Como les decía, este pensamiento solo lo pueden tener los que conocen la Biblia y se va extendiendo a veces lentamente conforme la resistencia de una limpia conciencia o de una disciplina más o menos regular por leer la palabra, o puede crecer tan rápido que no puede ser detectado cuando hay una fe débil o cuando hay ausencia de fe. Este pensamiento consiste en creer que no hay consecuencia por el pecado. ¿Le ha sucedido alguna vez esto? Pensar que el pecado que comete no tiene ninguna consecuencia, no afecta en nada. O al menos no percibir ningún cambio. Pareciera que las cosas siguen igual, las personas siguen hablándonos igual, sus conocidos lo siguen estimando, lo siguen queriendo. Incluso su cónyuge parece que no es afectada, por ejemplo, cuando dice alguna mentira. Pero lo más destructivo de este pensamiento es que si no es detectado a tiempo, si no se erradica a tiempo, puede hacer que el creyente entre en un patrón de vida pecaminosa. Comience a hacer un pecado. Todo comienza por un pequeño engaño, cree lo que el pecado ofrece. Después de no ver ninguna aparente consecuencia, se vuelve a caer en él y cada vez más y más perversamente y más profundamente y de manera más reiterativa, con más atrevimiento, hasta convertirse en un estilo de vida. Y no solo me refiero a pecados escandalosos como la fornicación o la borrachera, pecados que pueden ser evidentes y que incluso pueden ser ocultos o ocultados por un momento. Esos son fácilmente reconocidos. Me estoy refiriendo más bien, o estoy incluyendo también a pecados, los que se conocen como pecados respetables, los que son tolerados por los cristianos, como la impiedad, la ansiedad, la frustración, la falta de contentamiento, la ingratitud, el orgullo, el egoísmo, la falta de dominio propio, la impaciencia, la irritabilidad, la ira, juzgar a los demás, envidia, celos, pecados similares, pecados que casi nadie conoce, pero que están ahí en nuestro pensamiento y que en ocasiones se dan a conocer cuando hablamos. Para que este pensamiento llegue a tener tanto control de la vida de uno que conoce la Biblia, vamos a pensar de un cristiano, muchas veces el creyente llega a pensar que solo diciendo una oración, Padre, perdona mis pecados, con eso ya englobó todos los pecados y bueno, pues ya se terminó el problema. Con eso ya confesó su pecado, porque así lo dice Primera de Juan 1:9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos, pero se olvida de leer el resto del versículo, que Él nos va limpiando de toda maldad. Así que solo como un trámite administrativo o para tranquilizar la conciencia o para cumplir con el requisito de ser cristiano, repite una oración en donde engloba una gran cantidad de pecados, pero en realidad eso no es confesión.
lo más terrible de esto es que incluso puede llegar a creer que con esa oración Dios lo exime de las consecuencias del pecado. Que habiendo dicho, Padre, perdona mis pecados, ya con eso el pecado cometido ya no tiene nada que ver, borrón y cuenta nueva, ya no hay consecuencias. Por otro lado, las personas alrededor del creyente, y me refiero, gracias hermano, me refiero a los cristianos que viven alrededor, puede ser la esposa, pueden ser los hijos, pueden ser los mismos hermanos, parecen aceptar este combinado estilo de vida. De alguna manera se malinterpreta la santificación progresiva y se cree que el hermano o la hermana que vive combinadamente está en el proceso de luchar contra el pecado. Aun cuando ya lleve años con ese tipo de vida, todavía se puede pensar es que está luchando con el pecado, cuando en realidad es un estilo de vida predeterminado. ¿Conocen a alguien así? ¿Le ha sucedido esto a usted? ¿Ha llegado a pensar que sus pecados no tienen consecuencias, ni consecuencias espirituales, ni consecuencias físicas? ¿Ha llegado a pensar que está en una lucha contra el pecado y como es por toda la vida, entonces no hay nada que hacer más que repetir la oración, perdona mis pecados, o asistir o asentir cuando alguien habla sobre el pecado? Sí, hermano, tienes razón. ¿Pensar que eso es suficiente? Bueno, parece ser que algo similar estaba viviendo la iglesia o las iglesias a las que Juan les está ministrando. Recordemos, en nuestro contexto, en los capítulos 2 del 28 al 3:3, la última sección que estuvimos estudiando, la esperanza purificadora, Juan ha hablado de la vida que debe de llevar un cristiano mientras espera el regreso de Cristo. Ustedes recuerdan esto. Y es muy interesante notar cómo Juan estuvo hablando de aspectos positivos, aspectos que los cristianos deben de sumar a su vida. Por ejemplo, en el 2:28 dice que debe de sumar a su vida la confianza. Hijos, ahora permaneced en Él para que cuando se manifieste tengamos confianza. Debemos de permanecer para sumar en nuestra vida una confianza. En el 29 dice que debemos de vivir justamente, sumar la justicia. En el 3:1 dice que debemos de sumar o de vivir en amor a Dios. Vivir en amor con Dios o el amor de Dios. En el 3:2 dice que debe de vivir como un hijo de Dios. Y en el 3:3 dice que como consecuencia general debe de vivir en pureza. Sumar la pureza en su vida. Y ahora, capítulo 3, del versículo 4 al versículo 12, versículo 4 al 12, Juan va a hablar de una nueva sección y nos va a hablar de los aspectos que debemos quitar de nuestra vida. ¿Qué es lo que debemos quitar? Y está hablando realmente todavía, son las secuelas del regreso de Cristo. Todavía Juan nos coloca aquí en este mundo terrenal, somos hijos de Dios, pero todavía no somos lo que habremos de ser. Y mientras estemos aquí debes de sumar lo que dice el 2:28 al 3:3, pero al mismo tiempo debes de quitar lo que dice el 3:4 al 12. Y Juan va a explicar a detalle lo que significa la última afirmación del 3:3. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica. Esa palabra se purifica es una palabra activa de manera personal. El cristiano, tú tienes que purificarte. Esto es un esfuerzo continuo. Y va a hablar de qué significa purificarse. Y purificarse es quitar ciertas cosas. Y eso es lo que va a explicar a partir del 3:4 hasta el versículo 12. Juan va a hablar de la incompatibilidad del cristiano con el pecado. Esa es la serie que vamos a hablar que vamos a iniciar el día de hoy. La incompatibilidad del cristiano con el pecado. Eso es lo que tenemos que quitar. Sumamos estas virtudes y como consecuencia lógica debemos quitar aquellas otras. No se puede vivir en una mezcla. La santificación progresiva no es una mezcla de vida piadosa y pecaminosa al mismo tiempo. Juan va a explicar este aspecto.
Y el día de hoy solamente vamos a ver los primeros 4 versículos que acabamos de leer, del versículo 4 al 7. Y sin importar el calibre del pecado, quiero que entiendas que todo pecado tiene una consecuencia. Todo pecado tiene una consecuencia, sin importar el calibre del pecado, sin importar si es escandaloso, si es respetable, si es oculto, si lo saben o si eres consciente o no eres consciente. Recordemos que en la iglesia se habían infiltrado, o en las iglesias se habían infiltrado falsos maestros. Hay un autor que se llama Ernesto Trichard, resume su enseñanza de los falsos maestros de la siguiente manera. Los falsos maestros podrían estar enseñando esto: si el cuerpo es inherentemente malo y no se le puede cambiar, mejor dejarlo, que siga pecando. A fin de cuentas, es solo el cáncer temporal del alma, de la cual estaremos al fin libertados, para que nuestro espíritu pueda volar por fin libres hacia Dios. ¿Para qué ponerle restricciones a los apetitos cuando es imposible su naturaleza maligna? Entonces, los falsos maestros decían: bueno, la materia es mala, el cuerpo es malo, deja que el cuerpo viva, mientras tu alma siga teniendo comunión, mientras sigas pensando en Dios. Eso es lo importante, tu corazón, lo que tú piensas. Y realmente parece ser que la enseñanza de los falsos maestros había afectado tanto al cristiano de aquel entonces, que no solamente había afectado la relación que tenía con Cristo, sino que la enseñanza de los falsos maestros se había esparcido a todos los ambientes de la vida del cristiano, más allá de la iglesia, a la vida social, a la vida civil. Y esto es lo que va a decir Juan. Esta enseñanza no solo había afectado la relación del cristiano que mantenía con Cristo, sino que también había afectado su vida social. Del 2:28 al 3:3, Juan enseña cómo debe de ser la relación con Cristo. En esta sección que empezamos el día de hoy, Juan explicará que purificarse a sí mismo va más allá de una vida aparentemente piadosa dentro de la iglesia. Va más allá de entender que Cristo va a regresar y que debe de tener ciertas consecuencias en nuestra vida. Se debe de manifestar en la vida social incluso. Ya hemos dicho que en Cristo somos libres del pecado, del castigo del pecado. Esto lo dice 1 Juan 3:2. Observen por favor. Ahora, amados, somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Ya no tenemos consecuencia por el pecado, más bien condenación por el pecado. Ya somos libres de la ira de Dios. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Entonces, somos libres de la condenación del pecado, pero parece ser que los cristianos podrían estar pensando: bueno, pues si ya soy libre de la condenación del pecado, pues entonces creo que ya puedo de vez en cuando cometer algún pecadillo. Creo que de vez en cuando puedo caer de vez en cuando. Pues lo dice la palabra. Pero Juan quita una máscara más de la falsa enseñanza. El ser libres de la condenación del pecado no significa que vivamos en pecado. Y esto lo comienza a explicar en el versículo 4. Nuevamente refiriéndose a los congregantes, casi les está señalando: todo aquel que comete pecado, él tiene a alguien en la mente, infringe también la ley. La clave podría estar más bien en la palabra cometer o practicar. Ahí está la clave de esta sección. Todo aquel que comete pecado infringe la ley. Dentro de la iglesia, el verdadero cristiano confiesa su pecado, es perdonado, limpiado de su maldad. Pero dentro de la misma iglesia, también está diciendo Juan, hay algunos que practican el pecado, dicen confesarlo, pero no se arrepienten y por lo tanto no son limpiados. Estos son falsos cristianos. Estos últimos son los que practican el pecado, los que cometen pecado. Y la pregunta que nos tenemos que hacer y que vamos a estar respondiendo: ¿cómo sé que no soy uno de ellos? ¿Cómo sé que no soy esta persona a la que se está refiriendo Juan? Y vamos a ver lo que dice el texto.
La palabra practicar o cometer se deriva de un término en griego que se traduce o se puede pronunciar poión, de donde viene la palabra poiesis. Y de esta palabra surge nuestra palabra para llamar a los poetas. Poiesis, poeta. ¿Y qué es un poeta? Es un creador. El poeta es un creador. Eso significa la palabra poion, creador. Juan se está refiriendo a personas que pecan deliberadamente y constantemente con los pecados respetables mencionados o con los pecados escandalosos. Es un poeta del pecado, es un creador del pecado, siempre encontrando nuevas y mejores maneras de sonar más convincente cuando habla mentira, siempre haciendo una actuación más digna, más respetable, haciéndose el digno o la digna, mejores maneras de transmitir una vanidad, mejores maneras más sutiles de mostrar el orgullo. Todo un artista, un maestro de la actuación. Es un pollón, un poeta del pecado. El que practica el pecado es una persona que utiliza todos sus recursos y habilidades para cometer pecado de una manera continua y consistente. Esto lo explican algunos pasajes de la Biblia. Por ejemplo, Santiago 1:14. Santiago 1:14 dice: sino que cada uno es tentado cuando es llevado y seducido por su propia pasión. Es el propio sujeto el que es llevado por sus pasiones. David también reconoció esto en el Salmo 51:3. David dice: porque yo reconozco mis transgresiones, mi pecado está siempre delante de mí. No hay excusa para el pecado. Realmente, quien comete pecado es porque lo comete, porque está dentro de sí. Ese es su deseo. Es su deseo pecar. El que practica el pecado puede argumentar que es el ambiente, que es la presión, que es la cultura, que es la situación económica. Pero Santiago y David dicen que no es nada de eso. La verdadera esencia del pecado está en nosotros mismos. Y Juan también lo dice en el 2:15. No améis el mundo. El mundo está allá afuera. Y Juan está haciendo la división. Tú no ames el mundo que está fuera de ti. O está allá. El amor viene de dentro de ti. Santiago 4:17 recalca, dice que el que practica el pecado es uno que lo hace conscientemente. Aquel pues que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. En términos cotidianos no podemos decir que es la presión económica, la carga de trabajo, la muerte de algún familiar o alguna otra circunstancia la que nos orilla a pecar. Juan ya nos ha mostrado, y aún en este versículo nos recuerda que el pecado depende de la propia persona. En otras palabras, el pecado es inexcusable. Así que no tratemos de encontrar, como dirían, con los ojos cerrados en la habitación oscura, el gato negro que no existe. Porque no existe otra excusa o no existe otro motivo. Si alguien peca, si alguien practica el pecado, lo dice aquí, y esto es lo que significa la palabra practicar, es porque así lo desea hacer. Cualquiera que comete pecado, continúa diciendo Juan, ahí en el versículo 4, infringe también la ley. Infringe también la ley. Y es muy interesante notar que Juan no se está refiriendo a algún tipo de ley especial. Realmente en el término, en el escrito, en el griego, no se está refiriendo a la ley moral. No hay ninguna indicación de que sea una ley moral, ni tampoco hay ninguna indicación de que sea la ley de Dios. Simplemente está hablando de una ley. ¿Cuál ley? Cualquier ley. Cualquier ley. Puede ser una ley civil, puede ser una ley religiosa, ley social, leyes legales y por supuesto la ley de Dios. El énfasis de la oración no está en la palabra ley, el énfasis de la oración está en la palabra infringir. Y esta es la definición del pecado. El pecado es infracción, el pecado es infringir. ¿Qué cosa? Cualquier tipo de ley. La palabra infringir o la afirmación de Juan está describiendo la actitud de la persona en el acto de infringir una ley,
Es decir, Juan está destacando el acto de rebeldía contra cualquier autoridad. El acto de rebeldía contra cualquier autoridad. Una rebeldía franca en contra de cualquier indicio de autoridad o ley que limite la voluntad de la persona. La palabra infringir se desprende de una palabra griega que se pronuncia anomía, de donde se saca nuestro término anarquía, ¿verdad? Han escuchado la anarquía, ¿verdad? Literalmente, anomía significa no hay ley. Así que podemos ver una equivalencia perfecta entre practicar pecado y vivir sin ley. Juan está diciendo, sin excepción, toda aquella persona que practica deliberadamente el pecado como un estilo de vida voluntariamente, es un rebelde declarado que se opone a cualquier ley y quiere imponer su propia voluntad. Hay unas cosas más que podemos decir sobre anomía o sobre la palabra infracción. No es simplemente dejar de cumplir una ley conocida, va un poco más allá de esto. Es dejar de cumplir una ley conocida, pero es tratar de implantar una nueva ley, ¿sí? Es estar en rebeldía en contra de la autoridad, pero implantarse como autoridad. Construir una nueva ley. No solo dejar de obedecer al jefe o a los padres, sino hacer su propia voluntad. No solamente dejar de cumplir la ley de tránsito, sino construir una nueva ley de tránsito que vaya acorde a su voluntad. Entonces, el infractor no solo deja de cumplir la ley, sino que al mismo tiempo traza su propia ley, traza su propia anomía, que es la expresión de la voluntad en contra de cualquier autoridad. Es el vivir a espaldas de la voluntad de cualquier autoridad civil, social y por implicación de Dios mismo. Entonces, Juan está diciendo, debes sumar a tu vida las características del 2:28 al 3:3, pero debes de quitar de tu vida el pecado. Y está explicando que purificarse a sí mismo inicia con el abandono de la práctica cotidiana del pecado en tu vida. Alguien que comete pecado es alguien que se rebela contra la voluntad de Dios al querer vivir su propia ley. Y ahora quiero profundizar un poco más sobre lo que implica desobedecer la ley. Esta misma alegalidad es lo que caracteriza, hermanos, al anticristo. Es lo que caracteriza al anticristo. Vayan a 2 de Tesalonicenses 2, versículo 3. Y realmente esta palabra infracción es la única vez que utiliza Juan esta palabra en sus escritos. En los escritos de Juan no existe esta palabra. Así que cuando no existe una palabra en un autor, tenemos que buscar en el resto de la Biblia dónde más aparece esta palabra infracción. Y esta palabra infracción aparece aquí en 2 de Tesalonicenses 2:3, donde Pablo está explicando cómo va a ser la segunda venida o el anticristo. Dice 2 de Tesalonicenses 2:3-4. Nadie os engañe, muy parecido a lo que está diciendo Juan, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Está refiriéndose a Cristo. Cristo no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y se manifestará el hombre de pecado. Cuando venga la apostasía, se va a manifestar el hombre de pecado. Este hombre es definido por el pecado. El hijo de perdición, versículo 4. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Ahora, ¿dónde aparece la palabra aquí? Anomía. Es la palabra que aparece ahí en la traducción como pecado. Esa palabra que aparece ahí, pecado, en el original es anomía, significa infracción. Entonces lo que está diciendo Pablo se podría traducir: Cristo no vendrá hasta que venga la apostasía y se manifieste el hombre de la anarquía, el hombre infractor,
Y entonces Pablo comienza a explicar en qué consiste este hijo de perdición o este hombre de pecado. Y es definir la anomía. Se opone, se levanta contra todo lo que se llama Dios. ¿Sí se entiende? Es una rebeldía en contra de Dios. ¿Y hasta qué grado llega a ser esta rebeldía? Hasta el grado de sentarse en el templo de Dios y todavía más, hasta el grado de sustituir a Cristo mismo, por eso se llama anticristo. Es decir, haciéndose pasar por Dios. Esa es la anomía. Ese es el pecado. Ese es el hombre de pecado. Él querrá imponer su voluntad. Esto es lo que va a hacer cuando se haga pasar por Dios mismo. Este es el anticristo. En ningún otro lado de los escritos de Juan aparece la palabra anomía. Y Pablo la utiliza aquí en 2 de Tesalonicenses. Sin lugar a dudas, uno que practica el pecado es un anticristo. Es un anticristo. Se alía con el anticristo. Se alía con Satanás mismo. Bueno, si alguna vez has tenido el pensamiento de que cometer pecado no sucede nada, esto es lo que dice la Biblia de alguien que comete pecado y lo justifica. Algunos pasajes de Primera de Juan para que vean qué es lo que sucede. Primera de Juan 2:4. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso. 2:11, está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado los ojos. 2:15, si alguno ama el mundo, el amor del Padre simplemente no está en él. 2:19, no son cristianos verdaderos, salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. 2:22, ¿quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Cristo? 3:8, el que practica el pecado es del diablo. 3:12, es como un Caín que era del maligno y mató a su hermano. Sus obras son malas, mientras que las de su hermano son justas. Estas son consecuencias del pecado. Esto es lo que sucede cuando en la mente de uno que conoce el Evangelio piensa que no sucede nada. Si estas descripciones o estas características no te importan, pues estás enceguecido. Simplemente estás enceguecido. No sabes ni siquiera a dónde vas cuando pecas deliberadamente. Juan termina diciendo que el pecado es infracción de la ley. Ahí en el versículo 4, el pecado es infracción de la ley. Allí donde hay infracción a cualquier ley, en el hogar, en la sociedad, en el trabajo, en la iglesia, en la vida, la causa es la rebeldía, es el pecado. En general, el pecado se rebela contra cualquier ley, pero particularmente contra la ley de Dios. Ahora, ¿por qué el cristiano es incompatible con el pecado? ¿Por qué el cristiano es incompatible con el pecado? Y seguramente en tu mente ya estás tejiendo la respuesta. Pero quiero que escuches lo que dice Juan. Si alguna vez la tentación es tan grande, quiero que pienses en estos versículos que continúan. Habiendo entendido la naturaleza del pecado, ahora Juan nos dice cuál sería el efecto si un hijo de Dios pecara deliberadamente, porque esto solamente es lo que sucede en tu vida. Se va encegueciendo la vida de la persona, se va haciendo más esclavo del pecado, se va aliando con Satanás. Pero ahí no queda todo. La consecuencia del pecado no queda solamente ahí. Todavía tiene un efecto más triste. Realmente es más triste. Dice el versículo 5, y sabéis que Él apareció. Aquí está uno de los propósitos por los que Cristo vino al mundo. Más adelante, en el versículo 8, nos va a decir otro propósito por el que Cristo vino al mundo. Pero aquí está el primero. Fue enviado por Dios para quitar nuestros pecados. Esta es la misma definición que Juan el Bautista nos dice de Jesucristo. En el Evangelio de Juan 1:29, he aquí el Cordero de Dios que quita los pecados del mundo. Cristo vino a buscar a los pecadores y destruir el pecado que había en sus vidas.
Primera de Pedro 1, 18 al 20. Sabiendo que no fuisteis redimidos de vuestra vana manera de vivir, heredada de vuestros padres, con cosas perecederas como oro o plata, sino que fuisteis redimidos con sangre preciosa, como de un cordero sin tacha y sin mancha, la sangre de Cristo, porque Él estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Su cuerpo, su sangre, estaban preparados desde antes de la creación. Él se mantuvo limpio, sin pecado, para que su sangre pudiera limpiar a los escogidos. Cada segundo de su vida estaba anticipado, estaba preparado, estaba diseñado para limpiar el pecado de tu vida. Esa vida que estaba frente al Padre, según 1 de Juan 1:2, desde la eternidad pasada y se dio a conocer a los hombres, estaba preparada para limpiar, para presentarnos puros y sin mancha delante del Dios que es luz. Esto es algo maravilloso. Un efecto de esta preparación de Cristo lo encontramos en Mateo 25:34. Mateo 25:34. Entonces el rey dirá a los de su derecha, y está hablando aquí de cuando Él venga: venid, benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros. El reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Esto es maravilloso, realmente está hablando fuera de nuestro tiempo. Él está diciendo aquí, tanto Juan como Pablo, como Mateo, están diciendo que antes de que el mundo existiera, antes de Génesis 1:1, el Padre ya había preparado un reino para aquellos que serían limpiados por Cristo. Cristo había preparado su cuerpo desde antes para limpiar a algunos y presentarlos en ese reino. Apocalipsis 13:8 nos habla de la realización de esta maravillosa promesa. Apocalipsis 13:18, y la adorarán todos los que moran en la tierra, cuyos nombres no han sido escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado. Está diciendo aquí que al anticristo o a la bestia lo van a adorar los moradores de la tierra. Y estos que van a adorar a los moradores al anticristo, sus nombres no han sido escritos. ¿En dónde? En el libro de la vida. ¿Cuándo no fueron escritos? Desde antes de la fundación del mundo. Es decir, desde antes de la fundación del mundo, Dios preparó el cuerpo de Cristo, según Hebreos. Su sangre estaba preparada desde antes de la fundación del mundo. El reino estaba preparado desde antes de la fundación del mundo. Pero no solamente eso. El nombre del cristiano estaba preparado, estaba escrito en el libro de la vida desde antes de la fundación del mundo. Efesios 1:4, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. No solamente estaba escrito tu nombre, sino que en la mente de Dios ya es una realidad que eres salvado, eres un santo, sin mancha delante de Él, desde antes de la fundación del mundo. Ahora, ¿cómo fue esta limpieza? No quiero hablar mucho de esto porque el texto no lo está enfatizando. Sin embargo, Romanos 3:25 dice: a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia. En el sacrificio de Cristo se muestra la justicia de Dios, su ira acumulada por los pecados cometidos desde Adán hasta el juicio del gran trono blanco, o hasta la segunda, hasta después del milenio, son perdonados a aquellas personas que tienen fe en el sacrificio público de Cristo. Una propiciación pública, una muerte violenta que no fue hecho en secreto, que satisfizo la ira de Dios para arrancar de nosotros el pecado. Y esto lo planeó Dios desde antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿qué es lo que planeó desde antes de la fundación del mundo? Preparó el cuerpo de Cristo, preparó su sangre, preparó cada instante de su vida, preparó el reino, escribió el nombre de cada cristiano,
en su soberanía, ejecutó de una manera que no entendemos, ejecutó desde antes del mundo, de la fundación del mundo, la salvación de cada uno de sus hijos. ¿Por qué pudo quitar los pecados Cristo? Porque en Él no hay pecado, nos sigue diciendo Juan 3:5, en Él no hay pecado. Hebreos 4:15, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras flaquezas, sino uno que ha sido tentado en todo como nosotros, pero sin pecado. Cristo intercede por nosotros. ¿Por qué? Porque no tiene pecado. También lo dice Primera de Juan 2:1. Hijitos míos, os escribo estas cosas para que no pequéis. Y si alguno peca, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. En resumen, Cristo vino a hacer algo que el hombre no podía hacer. No solamente quitó la piel manchada del leopardo, del etíope, sino que cambió el corazón, cambió la naturaleza. Y esto lo hizo desde antes de que naciéramos, desde antes que existiera el tiempo. Preparó el reino, preparó el libro, preparó el nombre, preparó la vida, preparó el instante. Bueno, le podríamos añadir lo que dice también Romanos 8:29. Preparó cada instante de tu vida, cada instante, cada segundo de tu vida. Él la planeó para que fueses rescatado, si es que eres rescatado. Y estamos contestando a la pregunta, ¿por qué el cristiano es incompatible con el pecado? ¿Por qué el cristiano no puede practicar el pecado? Y la respuesta es que somos incompatibles, porque cada vez que pecamos deliberadamente, estamos negando el reino que Dios preparó desde antes de la fundación del mundo. Estamos negando el sacrificio que Cristo preparó desde antes de la fundación del mundo. Estamos negando su sangre preparada. Estamos negando su vida, cada instante que Él vivió. Estamos negando el plan de Dios, el deseo de Dios para tu vida. Por eso es incompatible el cristiano con el pecado. Alguien que ha conocido el Evangelio y sigue practicando el pecado voluntariamente es uno que menosprecia la predestinación de Dios, el reino del Padre preparado para sus hijos. Es alguien que se burla de la cruz de Cristo y del libro de la vida escrito por Dios mismo. Aquel que practica el pecado es alguien que desprecia la primera venida de Cristo, que desprecia su muerte, su resurrección y con mayor razón ignora su segunda venida. Al final del versículo 6, Primera de Juan 3:6, es alguien que ni siquiera ha visto, no en el sentido físico, sino en el sentido, una metáfora, no ha conocido a Cristo. Puede saber de Cristo, pero en realidad no ha conocido a Cristo. Cristo le es desconocido. Por eso es un anticristo. Por eso es incompatible el cristiano con el pecado. Uno que dice ser cristiano y sigue deliberadamente pecando es un Judas que no pertenece a Cristo, que sabe de Él, pero ama más las pasiones de la carne, más las pasiones de los ojos y la vanagloria de la vida. La primera parte del versículo 6, todo el que permanece en Él no peca. Y lo que Juan está negando que el cristiano debe pecar habitualmente. Tú no puedes pecar habitualmente. Todo el que permanece en Él no peca deliberadamente, no peca habitualmente, no es un poeta del creador del pecado. No puede ser eso. Colosenses 1:22 y 23. Colosenses 1:22 y 23. Sin embargo, ahora Él los ha reconciliado en su cuerpo de carne, mediante su muerte, a fin de presentaros santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis en la fe, bien cimentados y constantemente, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, que fue proclamado a toda la creación bajo el cielo. Es muy claro lo que está diciendo, es lo mismo que está diciendo Juan. El cristiano no puede pecar si en verdad permanece bien cimentado, constante, sin moverse de la esperanza del Evangelio. Efesios 3:16-18.
que os conceda, conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos con poder por su Espíritu en el hombre interior, de manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones. Y nuevamente, y que arraigados y cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos cuál es la anchura, la longitud, la altura, la profundidad del amor de Dios. El permanecer en Cristo, el conocer a Cristo, es el fruto de nuestra verdadera regeneración con Cristo, en Cristo. Por la unidad que tenemos con Cristo, quien fue preparado desde antes, cuando el Padre preparó el reino, este Cristo eterno vino al mundo para quitar nuestros pecados, y permanecer en Él es muestra de que somos verdaderamente sus hijos de Dios. Esto se refiere Juan cuando dice: el que permanece en Él no peca. El que ha sumado estas características, estas virtudes en su vida, del 2:28 al 3:3, las ha sumado, pero está quitando el pecado de su vida. El que se está aferrando a la fe. 3:7, primera de Juan 3:7, hijos míos, que nadie os engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. Y realmente parece que los falsos maestros habían enseñado que podían ser hijos de Dios y vivir en rebeldía frente a cualquier ley. Es posible que los cristianos pensaran: bueno, ya soy hijo de Dios, aún no se ha manifestado lo que habré de ser, pero puedo vivir como quiera. Al fin y al cabo, la gracia va a sobreabundar. Pero dice Juan, que no te dejes engañar. Con tierna voz le dice: no dejes engañarte, ni por ese pensamiento de creer que no pasa nada cuando pecas. No se te ocurra pensar que siendo hijo de Dios puedes permanecer en pecado. No. El verdadero hijo de Dios permanece en Cristo. Poco a poco, sí es cierto, sigue cayendo, pero es muy clara la Escritura. 2:1. Os escribo estas cosas para que no pequéis. Si alguno peca, y el énfasis de esa palabra, si alguno, no se está refiriendo a algo constante, a algo deliberado. Se está refiriendo realmente a un momento donde hubo debilidad, pero hay una reposición. Es algo, una excepción en la vida de un cristiano. El cristiano debe de ir progresando cada vez más rumbo a la santidad. Dice ahí el versículo 7, el que hace justicia es justo como Él es justo. El justo es aquel que vive obedeciendo la ley de Dios. Ahí la palabra justo se refiere precisamente a obedecer la ley. Ese es un justo en la Biblia. Un justo no es dar a cada quien lo que merece, como dijera Platón. Un justo es obedecer la ley. Y eso es lo que contrapone contra el pecado del versículo 4. Obedecer la ley no solamente dentro del ambiente cristiano, no solo cuando hay cristianos, no solo cuando está el esposo o la esposa, sino cuando tiene una vida íntegra en obediencia a Dios en cualquier ambiente. Cuando hay obediencia a Dios y a las autoridades que Dios ha establecido. Así que no dejes engañarte por nadie, ni por tu propio corazón. O estamos en Cristo o no estamos en Cristo. No hay vuelta de hoja. O estamos en el libro de la vida o no lo estamos. O hay un reino esperándonos o hay un infierno. Por tanto, hermanos, oremos para que Dios confirme nuestra salvación, para que realmente, y esto está hablando de términos personales, tú te esfuerces en purificarte. Esfuérzate en el poder del Espíritu Santo, en la lectura de la palabra de Dios, en reconocer el pecado, en examinar tu mente, en quitar ese pensamiento falso de que nada sucede cuando pecas. Mantengámonos concentrados en permanecer en Cristo, en la fe, en el estudio de la palabra, en la oración con todo gozo y amor en Cristo Jesús. Vamos a orar, hermanos.
Amado Padre, Señor, te agradezco por tu hermosa palabra, Padre, que nos confronta, Señor, con lo más profundo de nuestros pensamientos. Te pido, Padre, que permitas que tengamos luz, que no nos aferremos a los pecados, Señor, que tenemos, que son tesoros para nuestro corazón, Señor. Te pido, Padre, que nos perdones, Señor, y cada quien sabemos cuáles son nuestros pecados. Señor, no solamente repetir palabras, sino realmente tomar acciones prácticas. Venció.